Hola hermanos, felicito a Carlos, la verdad que me ha dado en punto el horario, así que muy bien, no solo la apertura, sino también para tener todo el tiempo necesario estipulado para compartir de la palabra. Bien, como les decía, hoy vamos a ver, estamos viendo esta serie de estudios de Contendiendo por la Fe, contendiendo eficazmente con la fe, como decía una de las versiones. Y lo que vamos a ver hoy es un tema muy cotidiano y muy relevante para la fe cristiana, y es importante que entendamos cómo se relaciona esto con nuestra fe, ¿no? Hoy vamos a ver la teoría de la evolución, ¿no? Y cómo encaja esto con lo que nos dice la Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué dice básicamente la teoría de la evolución? Bueno, que hace millones y millones de años había algún conjunto de proteínas y que se dieron algunas condiciones y miles de años y fueron mutando. Entonces, bueno, eso fue evolucionando y eso siguió evolucionando. Pasamos por algunos reptiles, después llegaron a alguna especie de mono, después un monito un poco más parado y después apareció el profesor de Harvard, ¿no? Y eso a través de miles y miles de millones de años, ¿no? Es importante que entendamos qué nos dice la Biblia. Y una cosa que comentaba en el primero de los estudios es: la Biblia no está reñida con la ciencia, no está reñida con la ciencia objetiva, ¿no? Muchas veces se le trata a la ciencia de darle un sentido con un objetivo contrario, con ya prejuicios de la conclusión a la que uno quiere llegar, ¿no? Ya vamos a ver algunos ejemplos. Por eso es que la Biblia habla de la falsamente llamada ciencia, ¿no? Pero la Biblia no está reñida con la genuina ciencia objetiva. Bien, pero el problema es cuando queremos, en base a lo que dice la ciencia, que la ciencia va evolucionando, ¿no? Hoy creen una cosa y mañana se dan cuenta por nuevos descubrimientos que hay cosas que creían que eran incorrectas, ¿no? Y que son distintas. Entonces es importante que no tratemos de adaptar la Biblia a lo que, para que más o menos no esté reñida con lo que algunos científicos dicen, ¿no? Eso es un error importante y que va a tener consecuencias en nuestra fe, ¿no? Tenemos que entender la Biblia exegéticamente, en su contexto, qué significa cada palabra, a quién fue escrita, el momento en el que fue escrita, qué es lo que quiso decir el autor. Así es como se entiende lo que está queriendo decir la Biblia y no de otra forma. Bien, vamos a leer entonces qué dice Génesis acerca de este punto. Vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y las aves del cielo, y en las bestias, y en toda tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, señorear sobre los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vamos a leer el versículo 7. Dice, capítulo 2, versículo 7: entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra
y sopló en su nariz aliento de vida, ¿no? Bien, algunas consideraciones importantes acerca de lo que hemos leído. Hay una clara separación en los versículos anteriores al 26, cuando Dios crea los animales, de cuando Dios crea al hombre, ¿no? Primero Dios crea los animales, que son distintos al hombre, ¿no? De hecho, ¿en qué son distintos? Adán, cuando les pone nombre a los animales, ¿él de qué se da cuenta? Adán se da cuenta que no había nadie igual a él. Que no había nadie igual a él, porque todos eran distintos, ¿no? Y cuando vemos también, cuando no lo leímos por tiempo, pero cuando leemos los versículos anteriores, desde el 1.1 hasta el 25, vemos que Dios crea cada animal según su especie, ¿no? O sea, no es que empiezan evolucionando de un brebaje de proteínas y pasan diferentes estadios, sino que Dios los crea a cada animal según su especie. Y el hombre es totalmente distinto. Y fíjense que en el versículo 26 dice, hagamos al hombre. Lo más importante de lo que crea Dios en estos versículos es el hombre, ¿no? El hombre y la mujer, que los hace señorear por sobre la creación. Además dice que el hombre y la mujer son hechos a imagen y semejanza de Dios. Esto tiene que ver con la personalidad de Dios. Dios les transmite sus atributos transferibles, ¿no? ¿Cuáles son los atributos transferibles de Dios? Bueno, que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que Dios es pensante, que Dios es bondadoso, ¿no? Todos esos son atributos transferibles de Dios. Dios, la santidad. Dios no nos puede, en su creación original digo, no podemos ser omnipotentes, ese es un atributo intransferible de Dios, ¿no? Todopoderoso, omnisciente, esos son atributos intransferibles de Dios, pero en cuanto a la personalidad, Dios nos ha transferido muchos de esos atributos, y eso es que significa que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿cómo es que si el hombre fue medio evolucionando, cómo es que hemos sido, algún simio por ahí, fue también medio a imagen y semejanza de Dios? La Biblia dice todo lo contrario, el hombre fue creado en un momento y fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Otra cosa, Dios dice, versículo 2.7 que hemos leído, que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. De hecho, cuando morimos, del polvo hemos venido y al polvo volverás, ¿no? Si uno va a ver un muerto después de X cantidad de años, es polvo, ya pasa a formar parte de la tierra, ¿no? Y eso que vemos en la realidad es lo que dice la palabra de Dios. Del polvo hemos venido y al polvo volverás. Y lo que enseña la evolución es totalmente distinto. La evolución enseña que no venimos del polvo. Venimos de una evolución, de una cadena de pasos sucesivos hasta llegar hasta donde estamos, ¿no? Vamos a ir a Marcos 16. Marcos 16, fíjense cómo Jesucristo también habla de esto, hablando de, dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Primero dice que al principio de la creación, o sea, no podemos hablar de miles de millones de años, ¿no? Porque dice al principio de la creación. O sea, de vuelta, esto también nos ayuda con lo que vimos de la teoría de la brecha,
que se acuerdan que decía que entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 había millones de años, ¿no? Y que ahí ocurrieron un montón de cosas. Bueno, dice que en el principio de la creación, de 6 días, es que Dios crea a varón y hembra, ¿no? Génesis 3.20, cuando Dios le da a Eva y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Ella era madre de todos los vivientes. Entonces, la evolución obviamente enseña que hubo un montón de seres que fueron evolucionando, ¿no? Teniendo mutaciones y fueron evolucionando. Entonces, ¿descendemos todos de una sola mujer? No, porque hubo un montón en los últimos tiempos, diciendo un montón de simios y simias que fueron nuestros padres, ¿no? Y que fueron evolucionando y llegamos a donde estamos. Es totalmente contrario a lo que enseña la Biblia, ¿no? Bien, y dice que Eva es madre de todos los vivientes. Es muy interesante notar, no quiero entrar en algunos tecnicismos, pero hay algo que se llama ADN mitocondrial, ¿no? Que básicamente es una parte del ADN que la pasan las madres a los hijos, ¿no? Entonces, de la unión del padre y de la madre, el ADN que tiene el hijo, el ADN mitocondrial, todos tenemos ADN mitocondrial, pero el ADN mitocondrial que recibe el hijo o la hija es el de la madre, ¿no? Como el apellido, ¿no? Generalmente la costumbre es que el apellido reciben el apellido del padre, ¿no? O al menos es el primero de los apellidos. Hoy es común que tengan los dos apellidos, pero esto pasa similar, pero con la madre, ¿no? Entonces todos tenemos una parte de nuestro ADN que se llama ADN mitocondrial, y este ADN la madre se lo transfiere a sus hijos, ¿no? Entonces unos científicos empiezan a ir para atrás, entendiendo quiénes son nuestros ancestros, ¿no? Esto lo pueden encontrar en artículos como, ADN mitocondrial, se le llama también el reloj biológico, y llegan a la conclusión, haciendo para atrás, este ADN a quién correspondió y este ADN a quién correspondió, y es así, yendo para atrás en las generaciones, llegan a la conclusión de que todos descendemos de una mujer. Y hay 3 posibles cosas respecto a esto. Los científicos, incluso los ateos, lo afirman, ¿no? Hay 3 posibilidades, o Eva, o la esposa de Noé, ¿no? Y la otra, es un poquito complicada de explicar, es como que, si hay una población ciertamente reducida y cierto ADN empieza a prevalecer por sobre el otro, es como que todos terminarían teniendo ese ADN mitocondrial. Pero lo cierto es que esto condice con lo que dice la Biblia, que Eva es la madre de todos los seres vivientes. O sea, descendemos de una sola mujer, de una sola pareja inicial, ¿no? Y la evolución, por supuesto, contradice radicalmente esto. Y es importante entender algo que hemos visto en otros momentos, es la inerrancia de la Biblia. Si la Biblia contiene errores, ¿cómo sabemos cuáles son errores y cuáles son los que tenemos que aceptar y cuáles no? Y si tiene errores en la doctrina de la salvación, y si tiene errores en acontecimientos futuros, y si tiene errores en cuanto al pecado. Por supuesto que la evolución deja de lado todo lo que tiene que ver con el pecado. De hecho, la evolución, obviamente la mayoría de los que creen esto son ateos, ¿no?
y la evolución habla de una creación sin propósito. Las cosas ocurrieron porque ocurrieron, por azar, ¿no? Simplemente pasaron. Tuvimos suerte y acá estamos. Y no hay un propósito. No existe un propósito para nada, ¿no? Distinto a lo que nos revela la palabra de Dios, que Dios hace las cosas para su gloria, ¿no? Bien, entonces decíamos, la teoría de la evolución contradice y es totalmente contraria a la enseñanza que encontramos en Génesis capítulo 1, 2 y 3. Bien, Génesis 5.4, ya que estamos hablando de esto, ¿sabe? Hay veces que se dice, de vuelta tratando de tergiversar o de adaptar a cosas que no entendemos la palabra de Dios. Mirá, Adán en realidad no fue un hombre. Adán es una ciudad, es una población, una comunidad. ¿Y por qué? Y porque si no, ¿con quién se casaron los hijos de Adán? Porque Adán tuvo 3 hijos. Entonces, ¿con quién se casaron para tener descendencia? ¿No? Eso la Biblia no lo dice. Esto es lo que dicen, ¿no? Entonces, no, claramente ahí empezamos a adaptar, a ver, para que la Biblia no esté en error. No, bueno, lo que pasa es que Adán en realidad es una comunidad, no es una persona. Pero la mejor forma de defender la Biblia es con la Biblia, ¿no? Y Génesis 5.4 dice, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 y engendró hijos e hijas. Los hijos de Adán se casaron con las hermanas. Y eso Dios lo permitió durante un buen tiempo, hasta que la población humana fue lo suficientemente grande y Dios ya no permitió eso, ¿no? Pero en los primeros tiempos se casaban con las hermanas, ¿no? Bien. Ahora bien, hay algo que se trata de acomodar la evolución a la Biblia, y eso se le conoce como evolución teísta, ¿no? Entonces, básicamente, lo que es lo mismo que la evolución, algún estado inicial de algunas sustancias, miles de millones de años, el azar, tuvimos suerte, qué suerte que tuvimos, que se dieron todas las cosas para que hoy estemos acá, millones de años, y la evolución teísta le agrega al final más Dios. Esa es la fórmula, ¿no? Lo mismo que la evolución, pero más Dios. Entonces Dios utilizó la evolución para crearnos, ¿no? Y bueno, tienen que obviamente torcer muchísimos pasajes de la palabra de Dios para llegar a esta conclusión. Y lo importante de este aspecto es cómo tienen que sacar de contexto, como decíamos recién, un montón de pasajes para llegar o poder hacer encajar esas semejantes teorías. Y hay 3, básicamente, puntos fundamentales de los cuales habla la evolución teísta. El primero es que Dios usó la evolución como herramienta para crear. El segundo es que la Biblia no contiene ideas relevantes o útiles concernientes a la ciencia, ciencia actual sobre el origen de la vida. Y fíjense qué importante esto. Las afirmaciones hechas por los científicos evolucionistas tienen prioridad sobre la Biblia. La Biblia debe ser reinterpretada en aquellos pasajes en los que contradice la visión evolucionista del mundo. Vemos qué vuelta le encontramos para que coincida con lo que dicen los científicos evolucionistas, ¿no? Y si vamos a la Biblia y interpretamos la Biblia como tiene que ser interpretada literalmente y estudiada en su contexto histórico y geográfico y todo, llegamos a otra conclusión, de que Dios creó al hombre del polvo en 6 días y lo hizo a imagen y semejanza de Dios, y no tiene nada que ver con la evolución, ¿no? Y la evolución realmente deja totalmente de lado a Dios. Incluso la evolución teísta
Dios se lo llama el Dios de los huecos, porque cuando la evolución teísta, ¿cuándo utiliza a Dios? Cuando no puede explicar algo. Entonces, todo esto se explica lógicamente y pasó por esto, bueno, esto de acá no lo podemos explicar. Bueno, ahí obró Dios. Entonces, algunos parchecitos le quedan a Dios, ¿no? No es el Dios creador, omnipotente, que hace todas las cosas. Entonces, realmente la evolución teísta no tiene nada que ver con la correcta interpretación de la palabra de Dios. Y algo importante que vamos a ver ahora es hablar sobre lo que se conoce como los eslabones perdidos, ¿no? Supuestamente se tiene que observar de alguna forma que nosotros nacimos en alguna especie, o que venimos evolucionando, ¿no? Y lo que buscan muchos científicos es agarrar la última parte de la evolución, que es desde los simios hasta nuestro estado presente. Y básicamente hay tres formas en las que los evolucionistas tratan de encontrar este eslabón evolutivo. El primero es combinar huesos de simio con huesos de hombre o huesos de animales, para que tengan cierta apariencia de algún eslabón perdido. La segunda es tratar de humanizar un simio, o sea, tratar de que algún fósil de algún simio se parezca, tenga rasgos humanos. Y la tercera es al revés, tratar de que un humano tenga rasgos de simio, ¿no? Y en todo esto hay muchos fraudes, hay muchos fraudes. Hay uno muy famoso que se llamó el hombre de Piltdown, que nada, agarró un pedazo de mandíbula, creo que era de un jabalí o de un pecarí, le hizo algunas adaptaciones, agarró otra parte creo que de partes humanas, bueno, une estas dos cosas, lo presenta a la ciencia en ese momento hace una mirada muy light del tema, y por 50 años se creyó que este era uno de los eslabones perdidos que demostraba que realmente descendíamos, y fíjense cómo veníamos. Bueno, en el año 1957 se demuestra que esto era un fraude, ¿no? Y así han habido muchos fraudes que han ocurrido tratando de encontrar esos supuestos eslabones perdidos que demuestran que venimos de los monos. Otro que decíamos, el último, es tratar de a los humanos encontrar características o rasgos de simio. Y hay unos que se llaman los neandertales, ¿no? Se han encontrado varios fósiles de los neandertales. Y bueno, tienen algunas características muy humanas, porque son humanos de hecho, pero tienen algunas características diferentes a por ahí nosotros, ¿no? Porque tienen por ahí cejas pronunciadas, el mentón distinto. Pero haciéndola corta, lo que han encontrado investigadores de esto es que no es más que humanos que tenían problemas de salud, artrosis, ¿no? Y por eso esas deformaciones y por las condiciones ambientales de ese momento, ¿no? Esos fósiles seguramente se produjeron en el diluvio, ¿no? Y por las condiciones posteriores al diluvio también, es muy posible que esa artrosis haya producido ciertas enfermedades que producen deformaciones en los huesos fuera de lo normal de cualquier ser humano, ¿no? Por ejemplo, el otro día estaba viendo una nota en un diario que hablaba de los basquetbolistas más altos, ¿no? de la historia.
Bueno, hablaban 2,20 metros, 2,30 metros, creo que hasta llegaban algunos 2,39, uno. Y dice que estos hombres altos sufren una enfermedad, no me acuerdo si se llama raquitismo o cómo, y bueno, les empieza a crecer el rostro de cierta forma, mucho mentón, mucha ceja, ¿no? Y nada, se deforma o toma otra forma el cráneo acorde a el cráneo normal de una persona, pero eso es una enfermedad. Es una característica que adquieren algunas personas, no es una especie nueva que está evolucionando. Entonces, no hay tal cosa como ese eslabón perdido, como esos antepasados que podemos encontrar fosilizados. Realmente hemos sido creados por Dios. Podríamos decir muchas cosas de este tema, es la verdad que muy amplio. Simplemente hemos querido decir algunas. Vamos a ir a Romanos, capítulo 1. Dice el versículo 20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiando la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pero lo que quiero resaltar acá es el versículo 20, que dice, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. La evolución tiene el sentido de sacar a Dios del medio. Ese es el objetivo de la evolución. Entonces no podemos conciliar eso con nuestra fe. No podemos decir, bueno, sí, debemos haber evolucionado, eso no afecta en nada mi fe en mi día a día. Eso es un error. Hay algo que no estamos, como decía Daniel, no estamos entendiendo de la Biblia. Sí afecta a mi fe radicalmente, porque eso saca si evolucionamos, no tiene sentido nada de esto. No tiene sentido. El Evangelio tiene sentido desde los comienzos. ¿Qué es el Evangelio? Nuestros primeros padres fueron creados por Dios. Dios les dijo, no coman del árbol del huerto. ¿Qué hicieron ellos? Comieron. ¿Cómo se llama eso? Pecado. Por cuanto pecaron, Dios los sacó del huerto del Edén y iban a morir. Murieron espiritualmente porque se cortó la comunión con Dios en su momento y después murieron físicamente. Y el pecado de Adán se transmite y Eva se transmite a todos por nacimiento, ¿no? O sea, tenemos una tendencia a pecar, ¿no? Y Jesucristo vino a este mundo a salvar a todos nosotros, a los pecadores. Y si creemos en Él y nos arrepentimos de nuestros pecados, tenemos la salvación del alma, el perdón de pecados, y no vamos al infierno, sino que nos vamos al cielo con la presencia de Dios. Ese es el Evangelio súper resumido. Sacale la primer parte y ¿tiene sentido? No tiene sentido. ¿Para qué vino Jesucristo si no somos pecadores? ¿Y por qué somos pecadores? Somos pecadores porque nuestros primeros padres pecaron. Somos pecadores por herencia y por práctica. Entonces la evolución realmente, si es cierta, que sabemos que no, pero la evolución deja de lado a Dios. Así como vio Martín unos domingos atrás, que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vámonos a nuestra casa porque lo que estamos haciendo no tiene sentido y por eso es tan atacada la resurrección. La evolución es lo mismo. Cerremos las puertas y vámonos a hacer otra cosa, porque no tiene sentido esto que estamos haciendo. No se puede congeniar una cosa con la otra. Esto es importante que lo
entendamos, destruye las bases del Evangelio, ¿no? Apunta a destruir las bases del Evangelio. Y aquí dice, y es la conclusión que quiero dejar, cuando vemos la creación de Dios, ¿a qué nos tiene que ver, que llevar? La complejidad del cuerpo humano, la complejidad del universo, la complejidad del mundo, la complejidad de cada cosa que vemos en la creación de Dios. ¿Qué nos muestra? Su poder. ¿Cómo yo puedo ver el poder de Dios? Y yo los miro a ustedes y puedo ver el poder de Dios, porque ustedes son creación de Dios. Miro al cielo y puedo ver el poder de Dios. Miro el mundo, los ecosistemas del mundo y puedo ver el poder de Dios. Entonces, el realmente afirmar y creer que hemos sido creados por Dios tiene que, en primer lugar, si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, hacernos ver que hemos sido creados por Dios. Y si hemos sido creados por Dios, tenemos que obedecer las demandas de ese creador. Y Dios en Hechos capítulo 17, lo vamos a buscar, Hechos capítulo 17, dice en el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón que designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es decir, la creación me tiene que hacer un llamado de atención a mi Creador. No estoy acá por casualidad, no es una existencia sin propósito. Vos le preguntás a alguien que cree en la evolución, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Y cuál es la respuesta? No tiene sentido esa pregunta, porque la vida no tiene sentido. No, es un error buscar un propósito. No hay un propósito, somos una planta. Nacemos, se reproduce y muere. Así de triste. Pero cuando entendemos que Dios nos ha creado con el propósito de que vivamos en comunión con Él y que es el pecado que se relata en Génesis capítulo 3, el que nos ha separado de Dios y el que produce que el mundo esté como esté. Algunos dicen, bueno, el mundo está como está y eso prueba que Dios no existe, porque si Dios existiera el mundo no estaría así. Error. El mundo está así porque el mundo le ha dado la espalda a Dios, porque el mundo no quiere obedecer a Dios. Por eso está así el mundo. Y Dios no fuerza la voluntad de nadie y permite que cada uno tome la decisión que quiera, aunque tenga las consecuencias que van a llegar seguramente. Pero como hemos leído en Hechos, el pecado nos ha separado de Dios. Y Dios, nuestro Creador, te manda en esta mañana y por siglos viene llamando al arrepentimiento, a creer en Jesucristo, a pedir perdón por nuestros pecados, confesarle nuestros pecados y a decidirnos a vivir para Él. Creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Para eso vino Jesucristo, para que en tu pecado no vayas a la condenación eterna, condenación que merecemos los seres humanos por apartarnos de Dios. Pero Dios nos ama tanto que desea darnos la salvación del alma. Y como creyentes, como aquellos que ya hemos creído, tenemos que ver la creación de Dios y animarnos. Todos los días tenemos problemas de diferente índole, todos los días. Familiares, de salud, podríamos estar horas hablando de todos los problemas, y todos tenemos.
Ahora, qué importante es, en vez de ver tanto nuestros problemas, ver al Dios que tenemos, y hay veces que nos cuesta ver el Dios que tenemos. Hay veces que tenemos un Dios teórico y no un Dios práctico. Y para tener ese Dios práctico, tenemos que realmente creer que tenemos un Dios todopoderoso. ¿Y cómo hago para recordarme que Dios es poderoso? Lo dice este versículo y lo dicen muchos otros. Contemplando la creación de Dios. Cuando estés en un problema, contempla la creación de Dios. Este ser tan extraordinario, que creó tanta complejidad, que diseñó esto tan perfectamente, que tuvo tanto poder para hacer todo esto que está creado, ¿cómo no puede ayudarme en mi problema? Tal vez yo lo tenga que buscar más, con más intensidad, con una vida espiritual más constante y ordenada, para que Él pueda escuchar mi oración en lo que yo le estoy pidiendo y concederme, si es su voluntad, aquello que yo estoy necesitando. Pero qué bueno es mirar la creación de Dios para fortalecer nuestra fe. Y también debe animarnos a que, como decíamos al principio, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Es la palabra de Dios, es verdad. Y que este creador que creó todas las cosas no solo debe fortalecer mi fe ante los problemas, sino que también este creador demanda de sus criaturas y fundamentalmente de sus hijos obediencia. Obediencia. Entonces yo, como hijo de Dios, por dos motivos le debo obediencia. Porque es mi creador y porque es mi salvador. Porque es el que dio a su hijo para que muriera en la cruz, para que si yo creía en él, obtenga la salvación del alma. Cuánta gratitud debe haber en cada uno de nosotros y que esto nos lleve a la obediencia. Ojalá que nos sirva estos pensamientos y esto que hemos compartido para entender. La evolución no tiene nada que ver con el cristianismo. Ninguno se sienta disminuido, apocado, porque tal vez alguien lo trate como, bueno, ¿vos creés en esa leyenda de Adán y Eva? ¿En ese mito de Adán y Eva? Bueno, la Biblia dice eso y es lo que creemos. Pero además la Biblia no está reñida con la ciencia y hay un montón de evidencia de que eso es real, ¿no? No es el motivo de hablarlo ahora y se nos iría el tiempo. Pero realmente saquemos de nuestras mentes, si es que hay algún resquicio, de que la Tierra tiene miles de millones de años y de que hemos evolucionado producto de un proceso que tal vez Dios fue controlando. Eso es totalmente ajeno a la Biblia y daña nuestra fe y el Evangelio. Ojalá que, como dice este versículo, podamos por medio de la creación ver el poder de nuestro Dios. Vamos a terminar orando y después damos los anuncios finales. Voy a pedir a Martín si puede venir hasta acá y terminar orando. Oremos. Padre Celestial, te damos las muchas gracias porque en esta mañana tú nos has hablado. Ahora, Padre Santo, ayúdanos a poder poner en práctica, Señor. Ayúdanos a reflexionar lo que hemos escuchado, que no sea algo que nos entre en la mente y que luego nos olvidemos, que no sea solo conocimiento, sino, Padre Santo, que esto nos lleve a maravillarnos de tu poder y a poder también confiar, Señor, en tu poder. Te damos las muchas gracias por la salvación, Señor, porque sabemos que el Evangelio es el poder tuyo, oh Dios, y te damos las muchas gracias porque también podemos en estos momentos, Padre Santo, disfrutar, Señor, de la comunión de los hermanos, y esto es lo que ha logrado Cristo también en la cruz del Calvario. Padre Santo, te rogamos de que tú nos cuides y te rogamos una especial bendición sobre las madres en este día, Señor, las madres de esta congregación. Gracias por todo tu amor, oh Padre, en Cristo Jesús. Amén.
Muy bien. Decimos entonces, el próximo miércoles, Dios mediante, seguimos con las reuniones de estudio y oración a las 20:30 horas. El día jueves a las 20:30 horas allí en la tercer rotonda. El día sábado, 4:30 de la tarde, allí en la Plaza Exploradores a las 19 a 21:30. El sábado que viene no habría, importante para que tengamos presentes, no habría actividad para general aquí en la iglesia. Ya vamos a decir otra cosita de dónde se van a ir los jóvenes, pero entonces el próximo sábado de 19 a 21 sería la actividad de Exploradores Teens aquí en el salón, y los jóvenes, bueno, han sido invitados a la conferencia juvenil que va a llevarse a cabo allí en Las Heras 665, que se tuvo que correr por motivo de, bueno, los eventos que hubieron en las semanas pasadas aquí en San Luis. Así que están hechas los anuncios y las invitaciones, y ahora sí nos saludamos y bueno, que disfrutemos. Sí, Pato.